Convendría recordar el tipo de situaciones humanas de las que estamos hablando en esta proposición de ley, porque a veces es fácil olvidarlas tras la frialdad de las cifras. Estamos hablando de familias que cuando el precio de la vivienda estaba en niveles astronómicos quisieron, igual que sus padres, igual que ha sido tradición entre la mayoría de las familias españolas, tener una vivienda en propiedad de 50, 60 metros cuadrados y pudieron hacerlo gracias al alargamiento de los plazos de las hipotecas durante décadas y con un esfuerzo considerable en términos de renta, pero era la única manera de acceder a la vivienda en esos años. Estas familias han encontrado con una crisis económica que dura ya 4 o 5 años y con un grave problema de desempleo y, por tanto, con un problema de insolvencia sobrevenida. Es decir, son familias que querrían seguir haciendo frente a sus compromisos y que se ven imposibilitadas de hacerlo. Y a este respecto es muy ilustrativa la tasa de mora de que estamos hablando. La tasa de morosidad en las hipotecas es solo del 3%. Es solo del 3%, lo que contrasta con tasas de mora entre los promotores del 22,8% o tasas de morosidad en la construcción del 20%. Es decir, que estas familias han hecho el máximo esfuerzo por seguir haciendo frente a sus compromisos. Simplemente les resulta imposible en la situación de desempleo que han caído. Y aunque la tasa de morosidad es muy baja, afecta a un colectivo muy amplio y, por tanto, un pequeño porcentaje de un colectivo muy amplio nos da, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, que estamos hablando ya de más de 300.000 familias que han sufrido procedimientos de ejecución hipotecaria desde que la crisis se inició. Es un pequeño porcentaje de un amplísimo colectivo. No deberíamos olvidar tampoco el agravante de que, con ser dramática la pérdida de la vivienda habitual, el ministro de Economía nos decía en el Pleno que es lo peor que le puede pasar a una familia, pues la pérdida de la vivienda habitual es ya bastante dramática, pero esto tiene el agravante de que a menudo estas viviendas se subastan a precios muy bajos. Hay una norma que obliga a que no se subasten por menos del 60% del valor de tasación, pero mi grupo formulaba una pregunta la semana pasada por escrito, haciéndose eco de las denuncias de Facua, de que ni siquiera siempre esta norma se cumple. A través de sociedades filiales, a veces las viviendas se subastan incluso por debajo de ese 60%. Y al subastarse a bajo precio, más los intereses de demora hipotecarios tan altos, más los costes legales, muy a menudo estas familias se encuentran sin vivienda y con un remanente de deuda pues que tampoco difiere enormemente del que tenían inicialmente. Se quedan sin vivienda y con la mayor parte de la deuda, con lo que, aparte de perder la vivienda, tienen graves dificultades para rehacer su vida. Este importante drama social ha tenido reflejo en la Cámara. Ha habido una iniciativa legislativa del Gobierno para atender esta situación, que se aprobó, por supuesto, pero que tiene el problema de que se centra en un colectivo por debajo de un umbral de exclusión muy estricto, es decir, que solo atiende un porcentaje muy pequeño de estos casos. El conjunto del problema prácticamente sigue sin atenderse, sigue igual que antes de esta medida aprobada por el Gobierno. Y había otros grupos en la Cámara que han presentado iniciativas legislativas, alguna más de la izquierda plural, de otros grupos. Querría recordar que también nuestro grupo, Unión, Progreso y Democracia, se ha preocupado por esta cuestión y el 14 de marzo del año 2012 se aprobó en la Comisión de Economía una proposición no de ley por unanimidad para limitar los intereses de demora hipotecarios. Esa proposición no de ley se aprobó por unanimidad, pero a día de hoy sigue sin haberse puesto ningún límite legal a estos intereses de demora hipotecarios. Y también presentamos por las mismas fechas en el Pleno, el 13 de marzo del 2012, en este caso una proposición de ley de dación en pago y protección de las personas físicas insolventes. Los principales rasgos de esta proposición de ley eran acabar con esta responsabilidad ilimitada de los deudores que les impide rehacer su vida y darles un trato similar al de las empresas. Tratarles con una perspectiva concursal, ¿no? Cuando una empresa entra en quiebra, hace frente a sus obligaciones hasta donde puede y a partir de ahí pues, tiene el contador a cero. Es un enfoque tan poco revolucionario que es el enfoque que se utiliza en Estados Unidos, lo que se llama allí el Fresh Start. ¿Cómo proponíamos hacer esto en nuestro país? Pues recurriendo a la autoridad judicial para que, mediante un convenio o un concurso de acreedores, el juez determinase la capacidad de pago del deudor
y determinase si había parte de la deuda de la que había que exonerarse, dando un plazo máximo de 5 años para hacer frente a los compromisos. Y también se proponía un procedimiento más rápido de mediación notarial en caso de que hubiese acuerdo entre las partes. También se incluían ahí otras medidas de protección, como elevar al 70% el valor de tasación, elevar al 70% del valor de tasación el precio mínimo al que se podía subastar la vivienda, como que a partir de ahora la dación en pago fuese el procedimiento habitual en las hipotecas, o tratar también el problema de tributación en el IRPF que suele ir unido a estos procedimientos. Recuerdo todo esto porque nuestra iniciativa no era muy distinta en sus líneas esenciales de la proposición de ley que hoy propone la Izquierda Plural. Y no lo digo como crítica, que conste. Nuestra iniciativa contó con el apoyo de bastantes grupos de la Cámara, pero no del grupo mayoritario, no se aprobó y la Izquierda Plural está en su perfecto derecho en presentar su propia iniciativa, insistir en el tema. De hecho, nos alegramos de que concuerden las líneas generales, porque eso indica que al venir de grupos ideológicamente tan dispares, seguramente indica que las líneas lógicas de solución, cuando se trata de este problema, tienen que ir por ahí, ¿no? Equiparando la situación de las personas físicas a la de las empresas. En consecuencia, nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Si otros grupos también la aprueban, presentaríamos enmiendas más adelante, porque hay discrepancias de detalle entre nuestras ideas y las que aquí se traen a la Cámara, pero nuestra posición es favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Además, nos parece más importante que se solucione el problema social que de dónde venga la iniciativa, y no se trata de ponerse medallas, sino de que este problema social encuentre una solución por causas legales gracias a la legislación que sale de este Congreso. Querría concluir haciendo un comentario sobre que siempre que se traen iniciativas sobre esta cuestión a la Cámara hay partidos que la tratan con un tono un tanto descalificatorio. Enseguida son propuestas demagógicas y es muy sorprendente que en un país en el que se rescata a los ayuntamientos, se rescata a las comunidades, se rescata a las cajas, se rescata a las autopistas de peaje. Parece que el único sector social al que no es posible rescatar, entre comillas, sean las familias. Sin embargo, una institución tan poco sospechosa de posturas que algunos grupos llamarían demagógicas, como es el Fondo Monetario Internacional, en sus informes sobre España a menudo ha señalado que son necesarias medidas de reestructuración de la deuda privada. Y esto es lo que estamos discutiendo hoy aquí, una reestructuración ordenada de la deuda privada. Por tanto, felicitamos a la Izquierda Plural por esta iniciativa y nuestro voto, insisto, será favorable.